Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy nuevamente vamos a continuar con lo que es caso de factoreo. En este caso el segundo, que es factor común polinomio. Como su nombre ya lo indica, vamos a obtener el factor común, pero en este caso ya es un polinomio. Y como siempre, su característica es que sea de dos o más términos y se pueda encontrar ahí un divisor común. En este caso tenemos dos términos y en los dos términos aparece el divisor común, que es a más b. Entonces el polinomio, en este caso es un polinomio, a más b es el común y ese sería nuestro factor común polinomio. ¿Qué se hace en este caso? Se escribe una sola vez este factor común aquí, como un número, y escribimos el paréntesis, y dentro del paréntesis queda el resultado de la división de cada término de este polinomio con el factor común. Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar, donde este primer término voy a dividir con el factor común. X por a más b dividido a más b, que es factor común. Entonces, se simplifican esto y queda solamente x. Es decir, que esta x voy a pasar aquí. O sea, esta división, o sea, este término dividido con a más b me queda aquí. Luego sigue más. Y otra vez voy a dividir este término con el factor común. M por a más b dividido el factor común, que es a más b. No hace falta colocar el paréntesis, ya que no le multiplican ningún número. Pero si queremos poner, también podemos agregar. Y se simplifican también esto. Acá queda 1 y me queda solamente m, porque m por 1 es m. Entonces me queda aquí m. Entonces este resultado es lo que voy a colocar acá. Cierro el paréntesis porque ya no hay más término. Entonces, este término dividido a más b, se tachan estos que son comunes y queda solamente x. Separado por el signo más que indica aquí. Ahora, el segundo término dividido el factor común, se tachan también estos que son comunes y me queda solamente m. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y estos son solamente con el cálculo auxiliar. Aquí ya tenemos la expresión factorizada. Aquí nos indica dos factores. Este es un factor, este es el otro factor. Es decir, que este polinomio ya convertimos a una multiplicación. Tenemos el otro ejemplo, donde acá tenemos a por x más 1 y acá tenemos menos x menos 1. En este caso se ve que no tenemos así a simple vista el factor común polinomio como en esto. Entonces sí o sí tenemos que hacer un pequeño factoreo, pero de signo. Fijemos aquí que dentro del paréntesis tenemos un x más 1. Acá debemos de tener un x más 1. Pero como los dos términos tienen negativo, entonces yo de acá puedo hacer un factor común, el signo menos. Y esto voy a expresar así mismo aquí. Voy a escribir entonces a por x más 1 y voy a expresar acá, este menos es factor común. Voy a poner aquí y pongo entre paréntesis lo que me queda. ¿Qué me va a quedar? Menos x dividido menos me va a dar positivo x. O sea, menos dividido menos me va a dar más. Entonces voy a colocar ahí la x. Y ahora el otro, menos dividido menos, también me da más, me queda ahí 1. Es decir que aplicando la propiedad distributiva de los signos, los dos quedarían otra vez negativos, aquí. Y factorizando el signo menos, entonces cambio de signo a estos dos números. Eso es lo que se hace acá. Bien, entonces aquí continuamos. Ahí ya vemos que tenemos ahí el factor común, que es polinomio, y es x más 1 el común. ¿Qué número tiene acá como coeficiente esta expresión? Y tiene un 1. Entonces, mi factor común ahora es x más 1. Voy a escribir una sola vez como número por, y entre paréntesis voy a escribir el resultado de la división.
de a por x más 1 con x más 1. Es decir que, haciendo el cálculo auxiliar, tendremos así. Entonces acá se van a simplificar esto y me queda solamente a. Me queda aquí a. Luego es menos, y esta expresión, ahora voy a dividir con esta expresión. Su resultado coloco aquí. Voy a escribir puedo poner 1, o puedo dejar de poner también. Esto dividido x más 1. Y ahí también puedo simplificar y me queda solamente 1. En este caso me queda 1 y expreso aquí el 1. Entonces aquí ya tengo factorizada. Ya está factorizada la expresión. Y aquí me quedó a. Ahí. Entonces de esta forma se trabaja con factor común polinomio. Aquí tenemos los dos casos que se pueden presentar. Y vamos a ver el siguiente caso. Vemos ahora un tercer ejemplo que se puede presentar. Como en este caso también se ve que no tenemos así ya entre paréntesis el factor común, entonces podemos agrupar aquí de manera que quede parecido a esto o igual a esta expresión, ya que debe quedarse así para poder hacer el factor común polinomio. Entonces, esta expresión z más 6, los dos son positivos y coincide con esto, que los dos también son positivos. Acá no voy a factorizar ningún signo, pero sí le dejo con el signo más separado. Entonces acá escribo otra vez la expresión así mismo. M por z más 6 más, separo por el signo más. Y voy a expresar este z más 6 también entre paréntesis. Los dos son positivos, no hay ningún problema, porque acá los dos son positivos. Si teníamos algún negativo por acá, y si ya tenemos que trabajar. Entonces acá va a ser igual. Ya tenemos que estos dos son factores comunes. Entonces, acá tengo un coeficiente 1. Y me queda una sola vez, voy a escribir este polinomio que es mi común. Y luego abro otro paréntesis donde voy a colocar los resultados de la división. ¿Qué divido? Cada término de este polinomio divido con el factor común. Y su resultado voy a colocar aquí. Entonces, un cálculo auxiliar. M por z más 6 dividido z más 6 es igual. Divido esto y me queda solamente m. Entonces acá es m. Más, luego z más 6, que es esta expresión, divido con z más 6. ¿Puedo ponerle a este el 1? Sí, puedo poner. ¿Puedo dejar de poner? También puedo dejar de poner. Y luego se simplifica de esto. Me queda 1. Entonces 1 por 1 es 1. Aquí me queda 1 y voy a colocar ahí ese 1. Ya queda factorizada. Entonces ya quedó como producto esta suma o este polinomio. Y este es el resultado. En este caso tenemos otro ejercicio y vemos que también tenemos un solo paréntesis. En este caso este es un término. Acá tenemos otros dos términos. ¿Y cómo vamos a obtener el factor común polinomio? Y bueno, vemos que aquí tenemos z menos 6 y acá tenemos menos z más 6. Es decir, que tenemos la letra y números iguales a esto, pero de signos diferentes. Cuando es así, con signos diferentes a esta expresión que ya está acá, expresada entre paréntesis como para hacer un factor común polinomio, entonces debemos de hacer un factor común de signo. Es decir, al signo menos sacamos fuera del paréntesis, entonces le cambiamos de signo a estos dos números. Entonces escribimos así, m por z menos 6. Y acá expresamos el signo menos y entre paréntesis dejamos entonces la expresión factorizada. Es decir, el signo menos es el que vamos a factorizar, entonces le cambia de signo a estos dos. Z se va a volver positivo y va a coincidir con este. 6 se va a volver negativo y va a coincidir con este. Entonces es z menos 6. Entonces estos dos ya son iguales, es decir, son comunes.
Entonces voy a expresar acá una sola vez z menos 6 por, y acá voy a expresar acá 1 como coeficiente si no tiene ningún número, y expreso ahí. ¿Qué voy a expresar acá dentro del paréntesis? Y es el resultado de la división de cada término del polinomio por el factor común polinomio. Entonces, acá, cálculo auxiliar, m por z menos 6 dividido z menos 6, se dividen estos dos y queda entonces m nomás. M por 1 va a ser m. Entonces voy a expresar ahí m. Menos por este signo que tenemos ahí, y otra vez, acá tenemos 1. Ahora z menos 6 dividido z menos 6 es 1. Y podemos hacer también el cálculo auxiliar sin el 1 que tenemos acá. Y se simplifican esto y nos queda 1. Entonces aquí es 1. O se puede hacer también en forma directa, sin estos cálculos. ¿Y cómo se hace? Y bueno, decimos el primer término del polinomio divido con el factor común. Al dividir, los comunes se tachan. Queda 1 y me queda entonces m aquí. Menos se coloca aquí. Z menos 6 dividido z menos 6 se tachan porque son comunes y nos queda 1 también. Entonces esta es la expresión factorizada. Siempre hay que separar por el signo por, ya que eso es lo que estamos haciendo. Calcular el producto o los factores. Aquí tenemos factor común por agrupación de términos. Es el otro caso que seguimos al factor común polinomio. Entonces, acá nos indica que vamos a hallar también el factor común, pero tenemos que agrupar los términos. La característica para esto es que sí o sí tenemos que tener un polinomio de 4 términos como mínimo. Podemos tener 6, 9 y así sucesivamente. En este caso tenemos de 4 términos. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar si podemos hacer el factor común de toda esta expresión. Y como se ve aquí, A por ejemplo no está aquí en este término, entonces no es común. La X no se encuentra aquí, no es común X. La Y faltó acá, no es común. Entonces, analizando así, no tenemos factor común monomio. Y tampoco tenemos una expresión para tener un factor común polinomio, pero sí podemos agrupar, es decir, poner entre paréntesis de manera que podamos hacer un factor común monomio. Entonces, acá, si agrupamos estos dos, podemos hacer factor común X. Y agrupando estos dos, hacemos factor común Y. Entonces, acá vamos a continuar esto. AX más BX más, separamos por el signo más, AI tiene positivo, pasa acá con positivo, más BI tiene también positivo, entonces pasamos con el positivo. Agrupamos entre paréntesis. ¿Para qué agrupamos? Para sacar un factor común monomio. En este caso, el factor de cada agrupación tenemos que sacar factor común, monomio. En este caso es X. Entonces me queda dentro del paréntesis A más B. ¿Por qué? Porque hice un factor común X. O sea, dividí esto con la X, esta expresión dividí con la X y me queda A. Más, y BX dividido X, me queda B. Eso es lo que me queda aquí. Más. Y ahora aquí el factor común se ve que es Y, en los dos está Y, entonces es común. Y también hago A por I dividido I, se tachan esto y me queda solamente A. Más BI dividido I, me queda solamente B. En este caso entonces vamos a hacer el factor común polinomio. Así como indica acá, el común es A más B. Entonces vamos a colocar aquí el común polinomio que es A más B como un número multiplicado a otro paréntesis, que viene a ser el resultado de la división de X por A más B dividido A más B. Cuando es esta división, se tachan estos dos y me queda solamente X. Luego separamos por el signo más que está aquí. Luego Y por A más B dividido A más B. Entonces, como son comunes, se tachan estos dos y me queda solamente Y. Es decir, que estamos haciendo una división imaginaria a lo que yo le había mostrado anteriormente, cómo se hacía el factor común polinomio. Y este es el resultado final. Ya quedó expresada como producto de dos números. Este polinomio entonces pasó a ser una multiplicación. Y ahora este caso. También tenemos aquí una expresión de 4 términos. Ahora vamos a analizar si se puede hacer
el factor común de todos los términos. Ejemplo aquí, el 2, tenemos que trabajar ya con los números y con las letras. El 2, 3 no es divisible entre 2, entonces el 2 no es común. Y tampoco 3 porque 2 no es divisible entre 3. Ahora, entre las x vemos que aquí tenemos x, pero aquí no. Entonces x no es común. Y la y nos falta en uno de los términos y ya no es común. Es decir, para que sea factor común tiene que estar en todos los términos. Entonces, como no encontramos así factor común monomio, vamos a hacer la agrupación de tal manera que podamos hacer un factor común monomio, así como indiqué acá. Se agrupó así, entre paréntesis, y del paréntesis o de esa agrupación tenemos que sacar el factor común monomio. Y luego de eso tenemos que hacer factor común polinomio para llegar al resultado final. Entonces acá, ¿puedo agrupar estos dos? Sí, puedo agrupar estos dos primero y estos dos segundo. Entonces la agrupación viene a ser aquí 2x al cubo menos 3xy. Si agrupo estos dos, mi factor común va a ser x. Aquí corregí un poquito la potencia que era de grado 3, es de grado 2. Entonces voy a agrupar estos dos y voy a hacer un factor común x. Me conviene hacer esto. Entonces agrupo esto. Ahora separo por el signo más y dentro del paréntesis voy a dejar el 4x con su signo, que es 4x negativo más 6y, que continúa después. Y vamos a hacer acá el factor común monomio. Primeramente se hace el factor común monomio de cada agrupación, de cada paréntesis. Y en este caso se ve que el común es x, entonces voy a expresar acá x. Entre 2 y 3 no hay común, tampoco la y es común, entonces solamente quedó x. Y acá 2x al cuadrado dividido x, me sale 2x a la primera. Porque en la división, recordemos, de igual base se restan un exponente. Y acá es 2, y aquí es 1, entonces 2 menos 1 es 1. No hace falta poner el 1. Menos 3xy dividido x. Entonces me va a quedar, se va a simplificar estas x en esa división y me va a quedar 3y nada más. Es decir que si voy a hacer un cálculo auxiliar es 3xy, que es esta, dividido este. Entonces esto se va, se simplifica y me queda 3y. De esa forma entonces vamos calculando. Que podemos hacer mentalmente también. 2x cuadrado dividido x sería así. 2x al cuadrado dividido x. Entonces este x cuadrado se va con este y me queda solamente 2x, que es lo que tenemos acá. Y de esta expresión tenemos aquí. Luego más. Acá factor común no podemos hacer la x y la y porque no están en los dos términos. Pero sí podemos trabajar con los números. Entre 4 y 6 el divisor común es 2. Sería nuestro factor común. Entonces voy a expresar acá el 2. Y me queda entonces aquí como resultado 4x dividido 2 sería 2x. O sea, 4 dividido 2 es 2 y bajo la x. Y este signo también voy bajando acá. Luego más 6y dividido 2. O sea, 6 dividido 2 que es 3 y voy bajando y. Y ahora vemos si los dos paréntesis son iguales. Y como verán aquí, sí, son iguales en números y letras, pero de signos diferentes. Fíjense que acá 2x positivo y acá 2x negativo. Aquí también es 3y negativo y acá es positivo. ¿Qué hacemos cuando tenemos así? Factorizamos el signo menos en el segundo término. Entonces acá voy a continuar. Voy a expresar este así mismo como está. Entonces es x y acá es 2x menos 3y. Y luego escribo acá el menos y el 2. Estoy factorizando el signo menos. Entonces me queda este con positivo y este me queda con negativo. Y es 2x positivo y menos 3y. Y ahora ya son iguales. Y ahí recién voy aplicando el factor común polinomio. Entonces como resultado acá me queda 2x menos 3y, que escribo una sola vez ya que es el factor común polinomio. Y dentro del paréntesis me queda el resultado de la división. Otra vez divido estos dos
este término divido con el factor común. Y al dividir se simplifican esto y me queda solamente x. Luego el signo menos y también este término divido con el factor común y entonces se van estos dos y me queda solamente el 2. Entonces aquí ya queda expresada la multiplicación. Tenemos el producto entonces de dos factores. Y este es el resultado final de este polinomio. Al factorizar queda con esto. Aquí tenemos otro ejercicio, donde acá tenemos 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Podemos agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3. El resultado final sale igual. Vamos a tomar de 3 en 3. Yo quiero agrupar estos 3 primero para hacer un factor común m. Y estos 3 últimos, y en este caso no voy a tener un factor común, pero sí puedo agrupar y dejar como coeficiente 1. Es decir que voy a colocar entre paréntesis, o voy a agrupar mx más mi menos mz. Separo por el signo más siempre y agrupo el siguiente, x más y menos z. Acá el coeficiente es 1. Entonces aquí mi factor común va a ser, mi factor común es m, factor común monomio, primeramente se halla. En este caso, mx dividido m me queda x. Se divide cada uno de estos términos por el factor común y su resultado tenemos aquí. Luego sigue más, mi dividido m me queda y. Luego sigue menos, mz dividido m me queda solamente z. Luego más, acá no se puede hacer nada, entonces dejamos así mismo. Con el 1 voy a dejar expresado así, es para mejor entendimiento nada más. Puedo dejar de poner también x más y menos z. Y acá, después de hacer mi factor común monomio, ya tengo agrupado otro común, que es el polinomio. Fíjense que estos que están dentro del paréntesis son iguales. Y ahí entonces aplico el factor común polinomio, que es x más y menos z. Una sola vez expreso este común por, entre paréntesis, ¿qué me queda? Los resultados de la división de cada término por el factor común. Entonces, esta parte del término voy a dividir con x más y menos z. Se van esto y me queda m. Más, ahora, todo esto divido con esta y me queda solamente 1. Porque se simplifican al dividir. Y ya está expresada entonces aquí. Este es el resultado. Aquí tenemos otro ejercicio de factor común para agrupación de términos. Y vamos a agrupar estos dos primero, luego agrupamos estos dos últimos. Entonces, para agrupar voy a colocar entre paréntesis 6x al cuadrado con menos 9 para hacer factor común en las x y también entre los números porque acá tenemos divisor común. Expreso así entonces entre paréntesis. Separo con un signo más, siempre se separa con un signo más. Y dentro de la otra agrupación se colocan los números con sus signos. Entonces menos 8xy más 12y. Luego, aquí ya hacemos el factor común. Agrupamos o dejamos dentro del paréntesis y hacemos ya el factor común. En este caso, factor común monomio. Es entre 6 y 9 hay un factor o un divisor común que es 3. Entonces voy a expresar ahí 3. Entre las x al cuadrado y la x, el factor común es x. Recuerden que es con su menor exponente. Y dentro del paréntesis me queda el resultado de la división. Siempre cuando tenemos así el factor común, ese es el procedimiento. 6 dividido 3 es 2. X al cuadrado dividido x me da x. Luego el signo menos. 9x dividido 3x. 9 dividido 3 me da 3 y x dividido x es 1. Se tacha, o sea, no se coloca. Entonces aquí ya está factorizada. Sigo con el signo más. Y aquí también tengo que atender qué es lo que voy a hacer. Entre 8 y 12 el factor común o el divisor común es 4. Porque 4 por 2 me da 8 y 4 por 3 me da 12. Entonces 4 es el divisor común.
Voy a expresar acá el 4. Ahora entre las letras, ¿qué me queda? Me queda i como factor común. Y entonces aquí voy a expresar el resultado de la división. 8 dividido 4 me da 2, que es este. Negativo 2. X y dividido y, se van las y me queda x. Luego más 12 y dividido 4i. O sea, 12 dividido 4 me queda 3. Por esto, y dividido i es, puedo tachar, me queda esto. Me queda un 3, 3 nada más. En este caso, podemos mirar, observar que tenemos iguales los números y letras, pero de signos diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y factorizar el signo menos, otra vez del segundo término. Entonces, 3x por 2x menos 3. Colocamos o bajamos así mismo como está y factorizamos el signo menos. Es decir, que ponemos acá el menos y le cambiamos de signo al que está dentro del paréntesis. Baja el factor común, este 2x es positivo y menos 3 queda ahí. Luego, acá voy a continuar. Nuestro factor común es polinomio ahora. Después del factor común monomio es el factor común polinomio. Debemos de dejar así asentada como para hacer un factor común polinomio. Entonces aquí estos ya son comunes y me queda como factor común 2x menos 3 y dentro del otro paréntesis es el resultado de la división de este término con el factor común y entonces se dividen y estos se tachan y me queda 3x menos, ahora 4y por 2x menos 3 dividido 2x menos 3 se tachan estos que son semejantes, comunes y me queda 4 y acá ya tengo factorizada la expresión. Bueno, aquí el otro ejercicio es, tenemos también de 4 términos y vamos a agrupar de 2 en 2. Entonces 30an menos 35ab. Agrupo estos dos primero, separo por el signo más y agrupo los otros dos. 18n al cuadrado menos 21nb. Luego hago factor común del primer paréntesis, factor común monomio. Entre 30 y 35 el común es 5, porque 6 por 5 me da 30 y 7 por 5 me da 35. Entonces mi común es 5. Luego, entre las letras, tengo el común que es A. Entonces escribo aquí A. Y entre paréntesis me queda, hago la división de esto con el factor común y lo expreso aquí. 30 dividido 5 es 6. Es decir, que 30 dividido 5 me da 6. AN dividido A con A se va y me queda N. Luego es menos. 35 dividido 5 me da 7, por esto. AB dividido A me da B. Más. Entre 18 y 21 el común es 3. 3 por 6 es 18 y 3 por 7 es 21. Entonces acá el divisor común es 3. Entonces por eso aquí 3. Y entre las n es n con su menor exponente que es n nada más. Y me queda entonces 18 dividido 3 es 6. N cuadrado dividido n me queda n menos 21 dividido 3 me queda 7. NB dividido n me queda solamente b, porque se tachan esto. Entonces me queda así. Son iguales, ahora lo que están dentro del paréntesis son iguales, es decir que tenemos ahí un divisor común, que es lo que queda dentro del paréntesis, que sería nuestro factor común polinomio. Entonces acá voy a expresar esto. Mi factor común polinomio en este caso es 6n menos 7b. Una sola vez se coloca y entre paréntesis multiplicado y abrimos ahí un paréntesis. ¿Y qué colocamos ahí? Los resultados de la división de cada término. Acá tenemos un término, vamos a dividir por el factor común. Y acá el resultado. Entonces, toda esta expresión al dividir con el factor común se tacha en esto porque son
comunes y me queda 5a. Luego el signo más. Ahora, toda esta expresión al dividir con el factor común son iguales estas expresiones y me queda solamente 3n. Y ahí ya se quedó como producto, como factores este polinomio. Y ahí ya entonces tenemos completada la factorización. Entonces de esta manera se trabaja cuando es factor común por agrupación de términos. Agrupamos primeramente los términos y realizamos 2 veces el factor común. Uno es monomio, el otro es polinomio y llegamos hacia el resultado final. Entonces ese es el procedimiento que hay que atender. De mi parte es todo. Espero que hayan comprendido. Trabajen en su casa, estudien, realicen las tareas y cuídense mucho. Los quiero mucho. Un abrazote.